Pero en ese momento Hugo le dice al pequeño Chen que su madre ya no le quiere, y le pregunta que por qué la sigue buscando, pero el niño le pide a su padre que no le malinterprete, porque solo quiere romper la relación con ella en persona, y no es que la extrañe. Ante esto Hugo se levanta, y le dice a su hijo que se lo promete, porque le encontrará a esa mujer sin corazón y hará que rompa la relación con ella en persona. Pero la protagonista dice que quiere hablar con su bebé, y el pequeño Chen le pregunta a su papá que quién está ahí con él. En ese momento Hugo levanta el celular, y dice con desagrado que es una persona insignificante. Pero a través del celular se nota que alguien llama al bebé Chen, y le pregunta que por qué ha ido a los medios Hugo, y le preguntan si le lleva con su papá, pero el pequeño Chen dice que no es necesario, y le pide a su papá que vaya ahí rápido y que se lleve a esa mujer ruidosa. Hugo dice que está bien e irá para allá, y esto mientras cuelga la llamada. Este mismo habla con Yesa, porque ha oído lo que acabó de decir, y el pequeño Chen no necesita una madre desalmada como ella. Ante esto Yesa le dice a Hugo que él puede decir lo que quiera, pero no tiene ningún talento para insultar a los demás. Pero este mismo se gira y se marcha, y dice que no hace falta que tome asiento, porque le encontrará a alguien que se haga pasar por la madre de Chen. Y en cuanto a ella, no está calificada para verlo en su vida, y esto mientras Hugo estrella la puerta. Pero la protagonista le pregunta que qué significa que no está calificada para verlo, porque incluso legalmente ella tiene derecho a visitarlo. Pero Hugo le dice que ella no es digna de ser su madre, y se ocupará de ella después de que termine de lidiar con los hackers. Viendo nosotros como el seguridad de Hugo cierra la puerta, pero la protagonista le grita que abra la puerta, y esto mientras la golpea. Pero en ese momento el ayudante de Hugo llama a la señora, porque ella no puede abrir la puerta sin contraseña, y le pide que espere un momento, porque el señor Hugo volverá pronto. Aquí la protagonista se sienta en el suelo, y ésta se ve triste, y piensa en su pequeño Chen, porque no le importa lo que diga Hugo Hansen, solo necesita poder ver a Chen. Y lo más importante ahora es salir de ahí. En ese momento la protagonista toma su celular y marca un número, aquí le responde un pequeño a su mami, y la protagonista llama a Erian, y pregunta que en dónde está Siyan, porque su mami quiere que le haga un favor. En ese momento este pequeño le pide a su mami que no se preocupe, y este dice que Siyan está descifrando la cerradura electrónica de alta inteligencia en la sala de conferencias, y estará listo pronto. Pero la protagonista le pregunta a su pequeño que cómo lo sabe, o pregunta si podría ser que Siyan es quien hackeó la red de Hugo, pero aquí vemos a la pequeña niña, esta le pide a su mami que no se enfade, porque su hermano estaba preocupado por ella, y por eso le localizó por el teléfono. Erian dice que sí, y vieron a esa mujer intimidada a su mamá. Este otro pequeño dice que así es, porque Siyan quería vengarse por su mami, así que hackeó la red de la empresa. Y ante esto la protagonista se ve conmovida, y esta dice que su mami no está enfadada, y ella les agradece a sus bebés por protegerla. En ese momento se abre la puerta, y Siyan dice que listo, y fue muy fácil abrir esa cerradura. En ese momento la protagonista llama a su cariño, porque no es seguro ahí, y su mami le contará todo cuando llegue a casa. Este pequeño le dice que bien, y él dice que eso es. Pero Erian llama a su cuarto hermano, porque alguien rompió su ataque. Pero Siyan se ve emocionado y dice que genial, porque no tiene sentido abusar de un grupo de novatos, y se reunirá con él. Pero al mismo tiempo en el centro de tecnología Hugo, vemos nosotros al pequeño Chen, que dice que es interesante. Pero también vemos a Tian Tian, que grita que ni siquiera pueden lidiar con un hacker, y esta pregunta si no sirven para nada, o que si acaso están sordos. Pero en ese momento llega Hugo, y pregunta que por qué tanto alboroto, y aquí Tian Tian llama a Hansen, porque ha vuelto, y ellos no hicieron bien su trabajo, así que no pudo evitar decirle algunas palabras. En ese momento vemos que Hugo evita a esta estúpida, y le pide que se calle, porque no le cae bien a su hijo, así que no debe ser una molestia para él en el futuro. Ante esto Tian Tian fue ignorada, aun cuando ella le decía a Hugo que ellos estaban a punto de comprometerse, pero Hugo le pidió a Lian que saque a la señora Tian. Pero este se acercó a su hijo, el mismo que le muestra un código a su papá, el mismo que le pregunta si ha ganado, y el pequeño Chen dice que era bastante bueno pero aún así ha ganado, y esa es la dirección IP del hacker. Ante esto Hugo levanta el pequeño, y le dice que él juega mucho tiempo en la computadora, y debe tener cuidado con la miopía. Pero este pequeño llama a su papá,
y le pide que cumpla su promesa, y le deje ver a su mami lo antes posible. Ante esto Hugo se queda pensativo y dice que de acuerdo, pero él se ve enojado pensando que no hay nada que ver de esa maldita mujer. Aquí pasamos a otro lado, donde el mismo Hugo grita que maldición, y pregunta si acaso puede esa mujer desarrollar alas y volar, pero Lian dice que no hay indicios de manipulación forzada en la cerradura inteligente, y los videos de la cámara de vigilancia fueron eliminados, y no saben cómo se fue la señorita. Pero ese día la señorita Yesa fue a la entrevista de la empresa por el puesto de diseñadora, y ese es su currículum con un número de teléfono y una dirección. Y aquí, Hugo dice que la dirección es el Jardín Sijín, y dice que resultó que todo eso fue causado por el cariño de Yesa, y esto porque su dirección IP coincide con la del hacker. Mismo le marca a Yesa, y empieza a llamar. Aquí toman la llamada, pero Hugo llama a Yesa, porque ya él sabe todo lo que ha hecho, y le pide que vuelva el próximo día a la empresa porque de lo contrario, irá al Jardín Sijín para verle a ella y a su cariño. Cuelga la llamada, y ante esto vamos a la protagonista a temblar, y ella piensa que él conoce la existencia de los niños y quiere que mañana vaya a la empresa. Y se pregunta si va a llevarse a los niños, pero aquí salen todos los pequeños gritándole a su mami que ha vuelto, y le dicen a su mami que le han extrañado mucho. Pero ante esto, la protagonista piensa que ella nunca dejará que eso suceda. Después de esto pasamos más a la noche, donde la protagonista está durmiendo a su bebé. Le da un besito, pero aquí vemos a Siyan, llama a su mami, porque no debió haber hackeado los medios Hugo. También vemos a Erian, y le pidió a su mami que le castigue, porque es culpa suya no haber cuidado de sus hermanos. Pero la protagonista dice que esa mami quiere darle las gracias, porque ese día han sido de gran ayuda, pero deben recordar nunca hacer cosas malas. Le pregunta si de acuerdo, y ambos pequeños dicen que sí, pero la protagonista sigue hablando, porque una vez que todo se haya calmado, esa mamá los enviará a la guardería, así que durante unos días se quedarán en casa. Y dice que ella tendrá que salir el próximo día, y cuando no esté en casa no deben abrirle la puerta a nadie. Le pregunta si de acuerdo, pero Erian pregunta que quién irá, y Siyan pregunta que a dónde va su mami, y ante esto la protagonista no responde, más bien dice que bien, porque es hora de dormir, y llama a sus cariños, porque deben dormir mucho para que crezcan más altos y fuertes, y aquí la protagonista apaga la luz. Pero en ese momento Erian llama a su hermano, y dice que no, porque había algo raro en las palabras de su mamá hace un momento, y acaban de regresar a China para vivir en su casa, y pregunta que quién va a visitarlos, y ambos dicen que ese hacker de la tarde, porque debe haber filtrado la dirección de su casa, y si lo hizo le darán una paliza. Y Erian le dice a su hermano que lo puede invitar, porque saldrán y lo arreglarán en persona. Pero aquí pasamos al día siguiente en los medios de comunicación de Hugo. Aquí alguien suspira. Esta es la protagonista, quien para su mala suerte se encuentra con Tian Tian, quien le pregunta a la protagonista si no fue ella quien dijo que no quería el trabajo, o si ahora se arrepiente, porque sí se pone de rodilla y se disculpa. Pero la protagonista le pide a Tian Tian que se aleje de ella, porque es alérgica a su mal olor en la boca, y Tian Tian le dice que ella, pero está sujeta el brazo de la protagonista, porque solo bromeaba con ella, y le gustan mucho sus diseños, y le pregunta que qué tal si entran y hablan, pero la protagonista quita la mano de Tian Tian, y le dice que lo siente, porque está ahí para ver a Hugo Hunting. Ante esto Tian Tian le grita a Yesa, porque Hugo le odia hasta los huesos, y ella no merece aparecer frente a él en absoluto. La protagonista suspira, y pregunta si de verdad, o entonces le pregunta que por qué le preocupa tanto, mientras ella limpia sus manos, porque esa tipa le ha tocado. Pero Tian Tian se acerca a Yesa, y le dice que se arrepentirá. Pero aquí le dan una bofetada a Tian Tian, bien merecida por cierto, y Tian Tian sujeta el brazo de la protagonista mientras llora, y le dice que ella es como su hermana, y le pregunta que por qué le trata así, pero la protagonista le pide a Tian Tian que le suelte, y en ese instante llega Hugo, y le pide a Yesa que se tranquilice y que no arme un escándalo. En ese momento Tian Tian empieza a hacer más drama que en La Rosa de Guadalupe, y llama a Hunting, porque ella no sabe que ha hecho mal para que la hermana Yesa se enfade. Pero la protagonista dice que lo siente, pero su madre solo le dio a luz a ella, y le pide que no se identifique como su familia. Le vuelve a dar otra bofetada a Tian Tian,
y le pide que no se compare con ella, porque esa bofetada ella misma se ha buscado por tener esa cara de perra. Y ante esto vemos que Tian Tian está temblando, y esta llama a Hanten, el mismo que llama a Yesa, porque ella, pero la protagonista le pregunta, si recién se entera de que le gusta ser arrogante e intimidar a los débiles, porque si quiere ella puede ayudarle al señor Hugo a defenderse. Pero vemos que toman a la protagonista por su brazo, este es Hugo, que le pide que vaya con él, y esto mientras Tian Tian se ha quedado detrás siendo totalmente ignorada. Esta misma llama a Hanting, porque ella le golpeó así, y esta le pregunta si lo va a dejar pasar, pero Hugo le pregunta a esta misma, si ella no luce lo suficientemente vergonzoso, y le pide que no olvide su identidad. Y ante esto Tian Tian se ve muy frustrada, y piensa en Yesa, porque debe desaparecer. Pero aquí pasamos a la oficina de Hugo, y la protagonista le dice a este mismo que lo que tenga que decir, debe decirlo rápido, al señor Hugo, porque no debe olvidarse de quién es él, y esto mientras ella se suelta. Pero Hugo le pregunta a la protagonista que quién es él, y que quién es ella ahora, esto mientras él se acerca, y la protagonista le dice que él es su exesposo, y ella su exesposa, y esta pregunta que qué más puede ser, pero Hugo dice, que su pequeño amante realmente es increíble, y este le pregunta si está feliz de ayudarle a invadir la empresa de su exesposo, la protagonista se ve desconcertada, y pregunta que cómo que pequeño amante, porque en realidad, y vemos que Hugo acorrala a la protagonista, porque ella es muy eficiente, y ha encontrado a otro hombre tan rápido. Pero la protagonista se ve algo preocupada, y se pregunta que cómo que otro hombre, o como que pequeño amante, o que si Hugo no sabe que fueron los niños quienes lo hicieron. Y Hugo le pregunta a la protagonista que por qué ella no llevó a su pequeño amante ahí, o que si acaso tiene miedo. Y la protagonista le dice que sí, y le pide que mire, porque está muerta de miedo. Y esta piensa que también es bueno que Hugo crea que los niños son un amante, porque al menos así no se los llevará. Y la protagonista llama al señor Hugo, y le pregunta que por qué está tan preocupado por su pequeño amante, y pide que no le diga. Esta le pregunta si acaso está celoso, pero aquí vemos que Hugo sujeta a la protagonista, y le pregunta que qué le parece, pero en ese momento llega el ayudante de Hugo, y le dice a este mismo que algo ha sucedido, pero este vuelve a decir que lo siente, porque se equivocó de nuevo. Bueno, ya ha dañado 2 escenas en su mayor clímax, pero Hugo le dice a este mismo, que será mejor que lo que tenga que decir sea importante. Y este grita que el joven maestro ha desaparecido, y aquí vemos como ambos, tanto la protagonista como Hugo preguntan que qué, pero Hugo le pregunta a la protagonista si ahora finge que le importa, y la protagonista dice que él es su hijo, y le pregunta que por qué no le importaría, pero Hugo le pide a su ayudante que hable claro, y le pregunta que qué demonios está pasando, y este dice que la sirvienta informó que el pequeño maestro abandonó la mansión en silencio hace una hora, evitando las cámaras de vigilancia, y la escuela también dijo que el joven maestro no asistió ese día a clases. Este llama al señor Hugo, porque ya ha enviado gente a buscarlo, y ante esto, la protagonista piensa en el pequeño Chen. Y es cierto, puede pedirle a Siyan que compruebe las cámaras de vigilancia cerca de la mansión Hugo para poder localizar a Chen. Y en ese momento Hugo le pregunta a la protagonista que qué hace todavía ahí, y ella dice que como el señor Hugo tiene una emergencia se irá ahora, y hablarán de ellos en otro momento. Y ante esto, Hugo piensa que efectivamente ella es una mujer sin corazón que no le importa para nada a su propio hijo, y esto mientras la protagonista se marcha. Pero aquí pasamos a otro lado, donde hay muchísima tensión, y de un lado tenemos a 9 mocosos, y de otro lado tenemos solo a uno. En ese momento inicia una pelea, y le gritan al pequeño que le darán una paliza, preguntándole que cómo se atreve a filtrar su dirección, y ante esto la chiquilla hermana le pide a sus hermanos que derriben al pequeño villano. Pero vemos que el pobre Chen no hace nada, y aquí todos los pequeños le están dando una buena tanda, pero este simplemente está quieto, mientras los chiquillos diablillos están enojados. Pero Erian pide a todos que paren, les pide que dejen de pelear, y en ese momento Siyan le pregunta que por qué no se defendió, porque acordaron pelear, y ahora parecía que le estaban acosando. Ante esto el pequeño Chen dice que él no podría ganarles, y esto mientras acomoda su corbatín. Pero aquí todos los pequeños están en silencio, y vemos que Erian le pide al pequeño que oiga, que espere, y le pregunta que qué está haciendo, pero el pequeño Chen dice que la lucha ha terminado,
así que no se deben nada. Pero Eriant le dice que un momento, porque ahora que ya todo está claro, y no son enemigos, pregunta si deberían ser amigo, porque cree que él no es malo. En ese momento el hermano mayor dice que bien, y su nombre es Chen Chen, y en ese momento todos empiezan a parlotear, porque el hermano Chen es increíble, y es genial. Pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos este computador, y el ayudante de Hugo grita que lo encontró, y finalmente pudieron rastrear el teléfono del joven maestro, y se encuentra en Hugo pregunta que dónde está, y su ayudante dice que está en la comunidad del Jardín Sijin. Y ante esto Hugo se ve muy mal, pensando que el Jardín Sijin, y piensa que fue el amante de Yesa quien se llevó a Chen, y no le extraña que ella no estuviera preocupada, y ya lo sabía. Mismo dice que Yesa, maldita sea, y le pide a su ayudante que prepare el coche, porque van al Jardín Sijin, y su ayudante dice que sí. Pero aquí pasamos más adelante, donde vemos al pequeño Chen decir que su teléfono, porque cree que lo dejó en el jardín. Se queda viendo la ubicación para saber a dónde se va a dirigir, y él empieza a caminar. Pero en ese instante se ve desorientado, diciendo creer que ya estuvo por ahí. Pero en ese momento pequeño saluda a esta mujer, y él le pregunta que cómo llega al, pero esta es la protagonista, que le pregunta si le ha llamado mujer, y se queda viendo al pequeño mientras imagina a Hugo, y la protagonista piensa que esa cara podría ser. Y ante esto el pequeño Chen le pregunta a la protagonista si ella no es una mujer, y se agacha y dice que lo siente, y no le ha respondido, pero le pregunta al pequeño que por qué está en la calle él solo, porque está tan sucio, y ella le pregunta si alguien le ha intimidado, pero el pequeño Zen dice que él está perdido, y le pregunta si puede llevarle a casa. La protagonista dice que está bien, le llevará a casa. Y ante esto el pequeño le pregunta si ella no tiene miedo de que él esté mintiendo, pero la protagonista le dice que él es un niño, y no debería tenerle miedo. Y le pide que recuerde que los niños pequeños no deben confiar fácilmente en los extraños cuando están fuera. Pero el pequeño le dice a la protagonista que ella es una mujer tonta, y debe preocuparse por ella misma, y debe tener cuidado de que le engañen. Aquí pasamos más adelante, y la protagonista le pregunta al pequeño que dónde vive su familia, se queda en silencio, y la protagonista dice que no es una mala persona, y le pide que no se ponga nervioso, porque si no le dice dónde está su casa, le pregunta que cómo podrá llevarle, pero el pequeño le dice a la protagonista que ella es muy ruidosa y él está cansado, y la protagonista dice que de acuerdo, y le llevará en sus brazos. Ante esto el pequeño le pregunta que por qué está llorando, porque si no quiere cargarle no debe hacerlo, y la protagonista dice que no llora, y en realidad está feliz de poder llevarle, porque su hijo tiene su misma edad y lo extraña mucho, y quiere tenerlo en sus brazos así. En ese momento se detiene un vehículo, y de ahí sale Hugo muy enojado, y dice que realmente fue ella. Llama a Yesa, porque fue su indulgencia lo que le hizo atreverse a ser tan descarada. En ese momento Chen llama a su papá, y le dice que es él, y la protagonista piensa que efectivamente ese es Chen Chen, su Chen Chen. Pero en ese momento Hugo le pide a Lian que lleve al joven maestro el coche primero, le dice que sí al señor Hugo. Viendo nosotros que el pequeño se marcha, mientras mira a la protagonista, la misma que llama a Hugo Hunting, y le pregunta si acaso se ha vuelto loco, pero Hugo le grita a la protagonista que le escuche bien, porque si se atreve a tocar a su hijo de nuevo, y a lastimarlo, definitivamente no se lo perdonará. Pero en ese momento está bloqueando a la protagonista, y le grita que se detenga, y le pregunta que qué derecho tiene para acercarse a su Chen Chen.